Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo, y en concreto en el de nuestros queridísimos Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las apariencias y las reacciones, porque hoy el tema que nos trae es una sorprendente crítica a su nueva imagen. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos actores, y estoy seguro de que también les interesa saber qué está pasando con ellos y cómo el público está reaccionando a los cambios que están presentando. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo el contenido más jugoso y las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento, y no querrán perderse nada. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el tema que nos ocupa. Han pasado cosas, señoras y señores. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que han conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de su exitosa colaboración en Erkencikus. Ambos han estado bajo el microscopio público desde hace tiempo, pero últimamente parece que sus nuevas imágenes han desatado una oleada de comentarios, y no precisamente de los que se esperan. Hoy vamos a desglosar qué está pasando, por qué estas transformaciones han sido tan comentadas, y qué dicen realmente los fans y la crítica. Empecemos con Can Yaman. El actor, conocido por su físico imponente y su carisma desbordante, siempre ha sido una figura que genera atención. Recientemente ha estado explorando nuevos proyectos y, con ellos, ha habido cambios en su apariencia que han sido objeto de debate. No es la primera vez que vemos a Can experimentar con su look. Recordemos cuando se rapó el pelo para un papel o cuando adoptó un estilo más rudo para otras producciones. Sin embargo, esta vez parece haber un matiz diferente en las críticas. Algunos de sus seguidores más antiguos y acérrimos sienten que los cambios actuales, particularmente en cuanto a su musculatura o quizás un estilo de vestimenta más atrevido, se alejan de la imagen del chico encantador y accesible que los enamoró en sus inicios. Se habla de una masculinidad, que algunos perciben como excesiva o, para ser más precisos, como una masculinidad tóxica, que no encaja con la imagen que algunos tienen de él. Es interesante cómo la percepción pública puede moldearse y a veces, hasta torcerse. Las redes sociales se han inundado de comentarios que van desde la admiración por su dedicación física hasta la preocupación por si está perdiendo esa chispa de dulzura que lo caracterizaba. Hay quienes defienden su derecho a reinventarse, a experimentar con su cuerpo y a adaptarse a los roles que interpreta. Y es cierto, un actor debe ser versátil y estar dispuesto a transformarse. Pero, ¿dónde radica la sorpresa en esta crítica? Creo que radica en la intensidad y la división de opiniones. No es solo un me gusta o no me gusta. Son debates profundos sobre la imagen del hombre en el entretenimiento, sobre los cánones de belleza y sobre cómo la fama puede, a veces, ser un arma de doble filo, obligando a los artistas a navegar por un mar de expectativas constantes. Lo que para uno es una evolución natural, para otro puede ser un distanciamiento de la esencia que tanto apreciaban. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Ella, por su parte, siempre ha sido elogiada por su naturalidad, su belleza etérea y su estilo fresco y moderno. Ha sabido mantener un equilibrio, evolucionando su imagen de forma sutil pero siempre manteniendo esa esencia que la hace tan especial. Sin embargo, recientemente ha habido algunos comentarios sobre ciertos retoques o un cambio en su maquillaje y peinado que para algunos, la han hecho lucir diferente o menos natural. Aquí la crítica es, quizás, de naturaleza opuesta a la de Can. Mientras que con Can se cuestiona una imagen demasiado masculina o dura, con Demet, algunos susurran sobre una posible pérdida de esa autenticidad que la hacía tan cercana y con la que muchos se identificaban. Se habla de si está cediendo a presiones estéticas que irónicamente a veces se asocian más con la industria occidental que con la belleza turca que tanto admiramos. Es un dilema constante para las figuras públicas. Por un lado está el deseo de evolucionar, de probar cosas nuevas, de no quedarse estancado. Por otro está el miedo a alienar a la base de fans que los ha apoyado desde el principio. Y cuando hablamos de Demet, muchos la veían como un modelo de belleza real, de esa belleza que no necesita filtros ni artificios excesivos. Verla quizás con un look más construido puede generar esa sensación de que algo se ha perdido.
Lo fascinante de estas críticas es que nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias expectativas como audiencia. ¿Esperamos que nuestros ídolos permanezcan inalterables en el tiempo, como si fueran estatuas de cera? ¿O debemos abrazar su crecimiento y sus transformaciones, reconociendo que también son seres humanos que cambian y exploran su identidad? La sorpresa en el título, creo, viene de la polarización de estas opiniones. No es un consenso general. Hay facciones claramente definidas de fans que defienden a capa y espada a sus ídolos, viendo sus cambios como un signo de madurez y evolución artística, y otras que se muestran más escépticas o incluso decepcionadas, sintiendo que están perdiendo algo valioso en el proceso. Además, no podemos ignorar el papel de las redes sociales en amplificar estas críticas. Un comentario negativo, por pequeño que sea, puede ser recogido por miles de cuentas y convertirse en una tendencia. Los trolls, los haters y los fans más apasionados se mezclan en un torbellino de opiniones que a menudo eclipsan las voces más moderadas y reflexivas. Y aquí es donde entra la parte interesante de nuestro análisis. ¿Qué nos dice esto sobre la industria del entretenimiento en general? Nos dice que la imagen lo es todo, o al menos, una parte fundamental. Y no solo la imagen física, sino la imagen que proyectan, la narrativa que construyen a su alrededor. Cuando un artista decide cambiar su imagen, no está solo cambiando su peinado o su ropa. Está enviando un mensaje, y ese mensaje puede ser interpretado de innumerables maneras. Por un lado, Kanyaman, con su enfoque en roles que requieren una preparación física intensa y una imagen más ruda, podría estar intentando romper con el estereotipo del galán romántico para explorar personajes más complejos y desafiantes. Esto es un movimiento valiente para un actor que ha alcanzado un gran éxito con un tipo de personaje. Los críticos que ven esto como excesivo quizás están anclados en la imagen que los conquistó, sin estar abiertos a la evolución del artista. Por otro lado, si The Method de Mir ha optado por un cambio sutil en su imagen, podría estar buscando refrescar su look, adaptarse a las nuevas tendencias o simplemente experimentar con su estilo personal. La crítica sobre la pérdida de naturalidad es delicada, porque la línea entre una mejora estética y una transformación que altera la esencia es muy fina y subjetiva. Lo que para uno es un toque de sofisticación, para otro puede ser un signo de artificialidad. Pensemos en la presión a la que están sometidos estos artistas. Constantemente escrutados, juzgados por cada decisión que toman, desde lo profesional hasta lo personal. No es fácil mantener una imagen pública mientras se navega por las complejidades de la vida y la carrera. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores. Tenemos la capacidad de influir en cómo se perciben estos artistas. Podemos optar por ser más comprensivos, por reconocer que están en constante evolución. Podemos, en lugar de lanzar críticas feroces, ofrecer comentarios constructivos, o simplemente elegir admirar su trabajo sin juzgar cada detalle de su apariencia. La sorprendente crítica nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen y cómo la sociedad reacciona ante los cambios. Nos muestra que incluso los rostros más queridos y admirados no son inmunes al escrutinio público, y que la percepción de la belleza y la autenticidad es un terreno resbaladizo y en constante debate. En definitiva, las nuevas imágenes de Kanyaman y The Method de Mir han servido como catalizador para discusiones sobre la evolución artística, la presión mediática y la subjetividad de la belleza. Mientras algunos celebran sus transformaciones como signos de crecimiento y audacia, otros expresan nostalgia por sus looks anteriores o preocupan por una posible pérdida de autenticidad. Lo que sí es seguro es que ambos actores continúan generando interés y debate, demostrando el gran impacto que tienen en la industria y en el corazón de sus fans. Y quizás, la mayor sorpresa sea precisamente la diversidad de opiniones y la pasión con la que se defienden o critican estas elecciones personales y profesionales. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desgranado las sorprendentes críticas sobre las nuevas imágenes de Kanyaman y The Method de Mir, explorando las diferentes perspectivas de los fans y la opinión pública. Hemos visto cómo los cambios en la apariencia de los artistas pueden generar tanto admiración como debate, y cómo la sociedad reacciona a estas transformaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de la imagen pública y las expectativas que generamos como audiencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre las nuevas imágenes de Kanyaman y The Method de Mir? ¿Creen que sus cambios son positivos o negativos?
¿Han notado alguna diferencia que les haya sorprendido? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. También les animo encarecidamente a que lo compartan con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fans de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.